Dentro del Cristo también vemos la apariencia o la forma del verdadero sacerdote. Así que en este momento y en el siguiente tiempo vamos a compartir un poco acerca del verdadero sacerdote. ¿Por qué es que dentro de la palabra Cristo está incluido el verdadero sacerdote? Esto es porque Él es aquel que resuelve el problema del pecado del ser humano. Realmente el problema del ser humano empieza desde el pecado y por eso se separa de Dios. Y este pecado viene porque fue engañado por Satanás de una forma invisible. Así que Dios constantemente a través del sacerdote nos dice a través del Antiguo Testamento que se resolvería el problema del pecado. Así que hay muchos registros en toda la Biblia acerca del sacerdote, pero especialmente en el Pentateuco de Moisés se registra acerca de los sacerdotes y del sacerdocio. Vemos que Adán y Caín, o Abel, o también vemos a Abraham o Noé, ellos mismos ofrendaron para ellos mismos, y también vemos a los patriarcas que sacrificaron por su familia. Especialmente, por ejemplo, vemos antes del Éxodo, las cabezas de familia, los patriarcas, ellos ofrecían al animal para el pecado en representación de su familia. En Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que aquí vemos que los padres de familia fungían como los sacerdotes. También vemos que se eligieron a Aarón y a sus hijos para sacerdotes para la nación. En Éxodo 29:9 dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Así que estos sacerdotes, especialmente entre los levitas, en el libro del Levítico, hay muchos escritos acerca del sacrificio. Así que hay sacerdotes. ¿Qué significa esto de ser un sacerdote? El sacerdote es aquel que da una ofrenda, pero dentro de este significado quiere decir que había también una intermediación entre el pueblo a Dios. Entre esta intermediación, ellos eran personas que representaban al pueblo ante Dios. Si lo comparamos al profeta, el profeta era alguien que venía de parte de Dios, representando a Dios, que le hablaba al pueblo, al hombre. Pero los sacerdotes eran aquellos que eran intermediarios entre el hombre y Dios, pero ellos representaban al pueblo ante Dios. Así que cuando ellos hacían el sacrificio, este sacrificio era en forma de culto a Dios y también era en expiación del pecado del pueblo. Eran representantes del pueblo y también eran personas que así servían a Dios. Eran modelo en ese sentido. Así eran los sacerdotes. Y por eso es que los sacerdotes, como eran representantes del pueblo, tenían un gran poder y también tenían diferentes oficios. Por ejemplo, los sacerdotes tenían que encargarse del altar de Dios, tenían que encargarse del lugar santo. Todos los días ellos tenían que dar sacrificios y también enseñaban la ley de Dios al pueblo. También ellos buscaban la voluntad de Dios, preguntaban cuál era. También ellos se encargaban de ser jueces. Por ejemplo, ellos atendían a los leprosos, se encargaban de juzgar quién era una mujer adúltera o no. También ellos supervisaban las ofrendas de los nazarenos y también de los nazareos, y también supervisaban las ofrendas para todo el templo y también soplaban en la trompeta en tiempos de fiesta o guerra, anunciando ese tiempo. Pero realmente el oficio más grande de un sacerdote era este sacrificio en sí. Y así que lo más grande era resolver el problema del pecado por el que ocurren todos los problemas del ser humano. Malaquías 2:7 dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que el sacerdote es muy peculiar, muy particular el oficio que tenía que desempeñar. Si lo expresamos de una forma más específica, era un oficio que era necesario para todo el pecador. Aquellos sacerdotes resolvían el pecado. Sin embargo,
los pecadores, aunque eran representantes del pueblo para estar ante Dios, al mismo tiempo ellos resolvían el pecado, pero ellos mismos no eran personas certeras. La Biblia nos lo revela constantemente. Hebreos 7, del 27 al 28, dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que aquí está habiendo una comparación. Es decir, los sacerdotes al final también eran hombres, y el hombre en sí tiene pecado. A pesar de que eran sacerdotes, eran pecadores también. Así que antes de resolver el problema del pecado del pueblo, ellos tenían que resolver su propio pecado. Ellos tenían debilidad en cuanto a la ley. Así que así eran los sacerdotes, que eran también siervos de Dios, pero ellos tenían que también ofrendar por sus propios pecados. Eran sacerdotes que eran inciertos. En Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todos sacerdotes a día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que este sacrificio que dan los sacerdotes era un efecto limitado. El Levítico 4:3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Así que dentro de los sacerdotes vemos que había gente que erraba, que también cometía varios pecados en cuanto a la ofrenda también. Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así que vemos cómo es que Israel cae. Y vemos que cuando Israel cae, los sacerdotes fueron corruptos desde el principio, más que todos. Así que cuando Jesús vino a la tierra, el sumo sacerdote, él estuvo al frente de crucificar a Jesús igual. Se necesitaba la sangre, la ofrenda de sangre para resolver el problema del pecado del ser humano. Para esto es que Dios levantó a los sacerdotes. Solamente el sacerdote puede resolver el problema del pecado del ser humano. Sin embargo, el sacerdote era hombre también, era persona. Por eso es que la expresión que podía ofrecer era limitada, y también era algo que él necesitaba. Así que la Biblia nos dice que necesitamos a un perfecto, a un completo sacerdote. Así que en el siguiente momento vamos a hablar acerca del Cristo, quien es este sumo sacerdote perfecto.